Muy buenos días, estimados estudiantes, ¿cómo están? ¿Pueden escucharme? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día, buen día. Por favor, si pueden activar sus cámaras, es bueno para que podamos iniciar la clase del día de hoy. Del otro lado, estando ya como profesor de esta materia, y como les digo, para mí realmente es un grato honor poder hacerlo este semestre ya oficialmente en nuestra universidad. Quiero animarles a ustedes también a considerar como una opción esto, ya que a veces uno piensa que es difícil o casi imposible entrar a la universidad, pero todo empieza desde este momento que ustedes están cursando la materia, ¿no? Primero hay que agarrarle el cariño a la materia y después, ¿no? Yo continué siendo ayudante de esta materia y en ese tiempo que fui auxiliar de resistencia de materiales del ingeniero Elías Belmonte, logramos escribir el texto que hoy en día lo utilizamos para esta materia. ¿Ya? Y bueno, después de unos años, cuando ya terminé la universidad, tuve el grato placer también de trabajar juntamente con él eh, en la empresa Carlos Caballero en diferentes proyectos y, y bueno, realmente le debo mucho a nuestro querido ingeniero Elías Belmonte, porque aparte de ser un mentor, muchas veces se ha comportado hasta como un padre para mí. Entonces le tengo mucho respeto y cariño y ahora me siento también muy halagado de poder impartir la misma materia en un grupo paralelo a él, ¿no? Espero realmente poder hacerlo de la mejor manera. Eh, Cubrir todas las expectativas, estar a la altura de lo que requiere la universidad y, por supuesto, en ningún momento hacer que la calidad con la cual se ha venido impartiendo esta materia durante tantos años, pues disminuya en lo mínimo. Más bien lo que pretendemos es que cada vez seamos mejores, incorporemos un poco más el tema de la tecnología y otras cosas que hay, nos renovemos, por supuesto, innovemos, entremos a lo disruptivo, que es lo nuevo que hay hoy en día, las tecnologías que hay, pero sin dejar de lado la esencia, ¿no? De lo que es la parte conceptual, sobre todo en resistencia de material. Un poquito de mi formación para que ustedes tengan conocimiento de quién es su profesor. Como les había mencionado, soy ingeniero civil de profesión. A lo largo de mi vida académica he logrado hacer algunos cursos de posgrado en la universidad, como ser, por ejemplo, un diplomado en educación superior, que son los que nos piden para poder impartir docencia en cualquier lado. Así que, como les dije hace rato, les animo también a ustedes a considerar en el ejercicio de la profesión, porque el ingeniero civil es muy amplio y en las cosas que puede hacer, consideren también la docencia como una opción, ¿no? Que es muy buena. Entonces, lo mínimo que nos piden es un diplomado en educación superior, pero también hice en el área de mi especialidad de estructuras, me inscribí a una maestría en estructuras, lamentablemente no la pude concluir porque estuve trabajando en el campo y haciendo algunas cosas, pero obtuve por lo menos el diplomado en ingeniería estructural, ¿no? Diplomado en estructuras, lo cual también ahora me ha permitido impartir esta asignatura. En el área de la administración y ciencias económicas hice un diplomado en administración de bienes y servicios, de bienes y contrataciones, ¿no? De servicios, y eso también con miras a un MBA que lo concluí en INEGAS, una maestría en administración de empresas con especialidad en gerencia de empresas de gas y petróleo, ¿no? Porque un tiempo estuvo de moda el tema de la ingeniería petrolera. Todo el mundo quería inscribirse en ingeniería petrolera en la universidad. El concepto que manejaban los estudiantes es, no hay ni un ingeniero petrolero yesca, ¿no? Todo el mundo está bien acomodado y todo eso. Y así que muchos se metían en ingeniería petrolera por esa razón.
y hoy en día vemos que está en total decadencia, por lo menos la carrera, el área laboral cada vez se complica más y tenemos a muchos ingenieros petroleros por ahí andando sin saber qué hacer, ¿no? Bueno, concluí mi maestría en educación superior también y por eso pude acceder a la cátedra aquí en la Universidad Gabriel René Moreno, en una maestría en educación superior, pero también aquí en la Facultad de Tecnología continué con lo que es un doctorado en investigación de ciencias exactas y tecnología, ¿no? Ahí estuvimos algunos profesores, en los cuales el mismo decano de la facultad ha sido mi compañero ahí y otros directores de carrera, ¿no? Entonces, ahí estuvimos haciendo el doctorado en investigación. Ya estamos en la etapa de la tesis porque ha demorado eso y así que muy pronto seguramente podré concluir con la tesis y ya poder por fin tener el título ya doctorado, ¿no? Sin embargo, he cursado un segundo doctorado en la UAGRM Business School, que es dependiente de la Facultad de Ciencias Económicas, un doctorado en ciencias empresariales, ¿no? En administración de empresas. Porque una de las especialidades que he manejado en mi vida profesional ha sido el management, que es el gerenciamiento de proyectos. Entonces, muchas veces no aparece esa especialidad en nuestra formación, ¿no? De hecho, yo era el único ingeniero civil cursando ese doctorado en administración de empresas y todos me decían, ¿qué hace este ingeniero civil cursando un doctorado acá? Debería estar haciendo un doctorado en puentes, en carreteras, en estructura, en lo que sea, ¿no? Pues por la sencilla razón, chicos, de que cuando egreso, ustedes cuando egresen, muchos de ustedes se van a dedicar posiblemente hasta fundar su propia empresa, ¿no? Yo estoy sorprendido de que muchos de mis compañeros, que a veces no dábamos ni un peso por ello, ¿no? Hoy en día son grandes empresarios, tienen su empresa, han formado su empresa, algunos han continuado la empresa de sus padres y están dirigiendo sus empresas, están como gerentes. Pero en toda nuestra malla curricular, ¿en qué materia nos enseñan a ser gerentes? ¿En qué materia nos enseñan a ser emprendedores? ¿En qué materia nos enseñan a formar una empresa, a crear una empresa, a administrar una empresa? Yo con mucho asombro cuando buscaba trabajo, por ejemplo, yo quería ser gerente, ¿no? Nadie te da un puesto de gerente, todos te dan puesto ahí de técnico. Y en las empresas, por ejemplo, nacionales y extranjeras, los puestos de gerente en las empresas constructoras no son para los ingenieros civiles, ¿no? Me sorprendió eso. ¿Cómo no va a haber un ingeniero civil de gerente? No, buscan administradores de empresas, contadores, cualquier área de formación en ciencias empresariales o económicas para gerentar las empresas constructoras incluso, ¿no? ¿Y por qué no quieren ingenieros civiles? No, que los ingenieros civiles son especialistas en los cálculos, en la supervisión, en la obra, en lo técnico. Ahí tienen que estar, ¿no? En el campo, tienen que estar en el área de trabajo ahí. O sea, no tienen espacio en las oficinas, no tienen espacio en los altos cargos gerenciales. Y bueno, entonces debido a eso es que yo decidí meterme a ese campo, ¿no? Entonces, decir, ¿por qué no? Un ingeniero civil puede ser y puede estar en ese campo. Así que me metí a hacer maestría en administración de empresas, luego doctorado en administración de empresas para demostrar que tengo la formación académica para ser director, pero no solamente eso, sino que a lo largo de mi vida profesional siempre he ejercido la dirección de proyectos o he estado en el gerenciamiento, ¿no? De hecho, cuando me fui a trabajar con el ingeniero Elías Belmonte, eh, en la empresa Carlos Caballero, él era el gerente general en ese tiempo, ¿no? Y me mandó un proyecto en Potosí el año 2007 y yo llegué a ser gerente de la empresa, pero en Potosí, ¿no? De la sucursal que habíamos abierto allá para el proyecto que estábamos haciendo y posteriormente pasé a ser gerente de proyectos de otras empresas como Gerimex también, que es una empresa que se desarrolla en el área de los geosintéticos y del movimiento de tierras, ¿no? Posteriormente fundé mi propia empresa, he sido director de la empresa Micmag SRL por muchos años y bueno, posteriormente a todo ese ejercicio de la profesión en el campo laboral de la ingeniería, que decidí entrar a la docencia, ¿no? Porque tengo un tío acá que hace muchos años es profesor en diferentes universidades y que siempre estuvo animándome para que
que entre a la docencia. Y de hecho yo nunca le di importancia, ¿no? Porque la verdad que la docencia para mí en ese entonces no pagaba bien, ¿no? Y mejor le pagaban a uno afuera trabajando en el campo. Entonces muchas veces hacemos las cosas al principio por dinero, chicos, pero lo que sí debo decirles es que hagan las cosas por convicción, las cosas que les gustan a ustedes, y luego el dinero va a venir por detrás, ¿no? El dinero viene, el dinero, la fama viene después cuando ustedes hacen las cosas y las hacen bien, ¿ya? Entonces, como les digo, todo empieza de esta materia porque ustedes le empiezan a agarrar el cariño a las estructuras, a la ingeniería, empiezan a analizar cómo funcionan las estructuras, los materiales que van a colocar, y de ahí empieza todo esto. Entonces, eso un poco de mi trayectoria laboral. Y en lo académico, pues hace muchos años he venido trabajando en la Escuela Militar de Ingeniería, desde el año 2010 que soy docente por allá, en diferentes asignaturas, sobre todo en lo básico como cálculo 1, cálculo 2, ecuaciones diferenciales. He estado dando estructuras de madera, estructuras metálicas, análisis numérico, métodos numéricos, ¿no? Que casi siempre han sido las materias que he manejado ahí en la Escuela Militar de Ingeniería. En la Universidad Católica imparto hace varios años también ya las materias de matemática básica, cálculo 1, cálculo 2, ecuaciones diferenciales, análisis numérico, y en ingeniería civil taller de grado, ¿no? Que es la última materia. En realidad en la Católica doy las primeras materias y las últimas. El estudiante de ingeniería civil me ve al entrar y al salir luego de la universidad, y pues tengo ese grato honor también de ver los jovencitos, a los chicos entrando su primer día de clases a la universidad después de estar en el colegio, y luego también verlos en su último día de clases, ¿no? En su último día en la universidad, ya graduándose, recibiendo su título. Entonces, es también un grato honor eso, y una gran satisfacción. En la UPSA me desempeño como docente hace 2 semestres recién, pero en la Facultad de Arquitectura, impartiendo materias como estructuras metálicas, estructuras de madera y estructuras de hormigón, ¿no? Y bueno, ahora ya aquí en la Universidad Gabriel de Moreno también, hace un tiempo, con algunas materias básicas como cálculo, física, y ahora pues con esta materia, ¿no? Resistencia de materiales. Así que eso un poquito para que ustedes tengan el conocimiento de la asignatura, del profesor que va a impartir la materia este semestre, ¿ya? Bueno, eso para que a manera de introducción. Y lo que vamos a hacer este semestre, lo vamos a desarrollar la materia de manera virtual. No tenemos asignado en lo que es la distribución de la carga horaria un aula, ya hasta que podamos mejorar aquello. Pero en ese tema del horario yo quería llegar a un acuerdo con ustedes, por favor, porque debido a que se ha asignado este horario de lunes, miércoles y viernes de 7 de la mañana para adelante, yo ahorita tengo algunas obligaciones contractuales ya con otros trabajos, pero no quería dejar de lado esta materia para poder ser una opción más. Ahorita la política de nuestro director de carrera de la universidad es que no haya solamente un único profesor en cada una de las materias, ¿no? Que tenemos ahorita, porque hemos detectado que hay como una aglomeración ahorita de estudiantes y de reprobados ahí, y que no sabemos cuál es la razón, pero queremos encontrar esa razón porque hay tanta aglomeración de estudiantes. Y una de las soluciones que se ha planteado en lo que es la acreditación y todo, es que por lo menos haya una segunda alternativa, un segundo profesor en todas las materias de ser posible, ¿ya? O sea, que no seas un único profesor, en la cual todos los estudiantes tengan que por cualquier grupo llegar al mismo profesor, ¿verdad? Entonces, se ha tomado esa decisión en dirección de carrera, y por eso se han aperturado algunos grupos como en Puentes, en Hormigón Pretensado y otros donde teníamos un único profesor, ¿no? Teníamos al profesor Percy Camacho y teníamos al profesor Silvio Gómez como únicos profesores
en esas materias. Y acá también en resistencia de materiales lo teníamos como único profesor al ingeniero Elías Belmonte, ¿no? Entonces se ha dado esta posibilidad. Lamentablemente, como les digo ahorita, yo tengo algunos compromisos laborales ya firmados desde el inicio de gestión, vale decir desde enero, ¿no? Incluso desde diciembre del año pasado, porque en las universidades privadas se hace con antelación de 1 o de 2 meses la planificación del inicio del siguiente semestre, donde todos van a empezar en febrero, ¿no? O sea, vale decir que en diciembre yo ya tenía comprometido mi horario, ¿no? Antes de que concluya el siguiente semestre. Estamos a marzo, concluyendo marzo prácticamente, y estamos iniciando ahora la materia de resistencia de material. Por lo cual, para mí es imposible pasar los días lunes y viernes en el horario que está establecido en la boleta de inscripción. Por lo tanto, quiero por favor con ustedes, aprovechando que el semestre es virtual, todavía ustedes no tienen que venir hasta la universidad porque nosotros hemos puesto este horario de 7 de la mañana y todo eso para que ustedes puedan pasar clases en bloque, ¿no? O sea, todo el quinto semestre está en la mañana, el bloque, y los grupos que habían, el grupo A y el grupo B, el grupo A era en la mañana, entonces hemos querido sacar un paralelo en el mismo horario para que los que decidan optar por otro profesor en resistencia de materiales, no se les desordene su horario y puedan mantener un bloque en la mañana, ¿de acuerdo? Entonces esa era la visión que teníamos, pero como les digo, yo voy a poder asumir este compromiso de manera formal y como profesor ya asignado a partir del siguiente semestre. Lo que queríamos hacer este semestre era crear por lo menos ese paralelo y dar la opción de que haya un profesor y muchos de ustedes puedan elegir entre cualquiera de los dos profesores, ¿de acuerdo? Entonces ahora para mí es muy complicado poder clonarme, ¿no? Y estar en los dos lados a la vez. No, no voy a poder, por eso les pido a ustedes que por favor lleguemos a un acuerdo de mover esos horarios para la tarde del día viernes. El día lunes no lo vamos a pasar porque estoy preparando material en la plataforma para que ustedes puedan estudiar algunos conceptos más allá del texto que vamos a tener. Enseguida voy a mostrarles todo eso. Ya, entonces, el día lunes quiero dejarlo para que ustedes puedan entrar a la plataforma y reforzar el tema de la teoría que yo les voy a colocar ahí para que ustedes hagan y se autoevalúen si están comprendiendo o no algunas partes de la teoría. O sea, vamos a utilizar un texto también, un libro de resistencia de materiales en el cual estén los conceptos, algunas definiciones y un poquito más allá del texto de la materia, ¿no? que vamos a tener. Eso para el día lunes. El día miércoles no tengo ningún inconveniente, así que podríamos pasarlo en el horario nomás que está establecido, pero la clase del día viernes no la puedo cursar, así que quiero llevarlo eso a la tarde. El único día que les pediría que lo movamos, por favor, con ustedes. No sé si está bien en el horario de las 15:30 para adelante, ¿no? Los 3 periodos que tenemos que pasar, ya para que no les perjudique a ustedes en nada de lo que tienen programado, ¿no? De sus materias. Y como es virtual, bueno, pues no tengan el perjuicio de gastar en pasaje y todo eso, venirse a la universidad solamente a pasar esa materia, ¿no? Que sea perjudicial. Entonces, escucho sus opiniones, por favor, al respecto. Les doy la palabra. Y si hay alguna queja, reclamo o cualquier otra cosa, por favor, adelante. Este es el momento para que ustedes hablen. Bueno, ingeniero, le dijo de lunes y viernes de 15:30 para adelante, dijo, ¿no? No, el día lunes no la Ah, ya, vamos a me puse cursar. muy bien. ¿Por qué? Porque yo voy a colocar material en la plataforma. ¿Por qué razón les digo esto, chicos? Porque lo que pretendo hacer es que el día, el primer parcial y el segundo, hacerlo virtual. ¿Ya? ¿Les parece? Hacerlo virtual. Pero el examen final tiene que ser sí o sí presencial. O sea, aquí deberíamos tomarlo todos los exámenes presenciales, pero he visto que no sé por qué, pero tienen un mejor desempeño en los exámenes virtuales, ¿no? Espero que sea porque se dedican más en los exámenes virtuales y no porque han perfeccionado el fraude en lo que es los exámenes virtuales, ¿no?
Pero bueno, les vamos a dar esa opción de que ustedes den el primer y el segundo parcial de manera virtual y por eso necesito colocarles material y contenido en la plataforma virtual para que de ese material ustedes den exámenes virtuales, ¿de Bien. acuerdo? Entonces, y el examen final sea presencial con desarrollo de un ejercicio de 2 o de 3 ejercicios prácticos, ¿no? Entonces, para los exámenes parciales también van a haber algunos ejercicios, pero necesito preparar ese material virtual para que ustedes puedan rendir exámenes virtuales. Por lo tanto, el día lunes, ustedes solitos ingresan a la plataforma sin necesidad de que se conecte el profesor, estudian el material que yo les voy a colocar para los días lunes y hacen las actividades que van a estar en la plataforma. El día miércoles pasamos en este horario de 7 a 8:30 como está establecido y el día viernes a partir de las 3:30 vamos a pasar 3 periodos que más o menos será hasta las 5:30, 6 menos cuarto. Pasamos la clase del viernes que debería ser en la mañana, pero pasamos en la tarde. Solamente por este semestre les pido, chicos, al que le gustó vuelve el siguiente semestre, no hay problema y lo hacemos en el horario que es, pero al que no, entonces pasa nomás este semestre y ya nos libramos de esta materia, ¿no? Ingeniero, buen día. Entonces usted dice que el día lunes nos lo va a dar el horario para estudiar, miércoles mantenemos horario y viernes a partir de las 3:30. Todo Exacto. así hasta finalizar el semestre. Resumir. Y que yo, por ejemplo, el viernes no puedo de 3:30 a 5:30, como dice. Tengo mecánica de suelo 2 y me choca porque es a las 4:45 hasta las 6:15. Ya, para todos aquellos que tengan una dificultad, yo la voy a grabar la clase y la voy a poner en el aula virtual. Así que usted, ese día que está complicado, ingresa nomás en otro momento a la plataforma, va a tener su material para estudiar el día lunes y además va a tener la clase grabada del día viernes que se hizo y ahí puede continuar. ¿Le parece bien? Perfecto, está bien. De 3:30 o 3:15 igual puede ser, ingeniero. Puede ser 3:15 si ustedes prefieren, ¿no? Hasta las 5:30 lo pasamos. Perfecto, ingeniero. ¿Ya? Está bien, ingeniero. Por favor, Está bien. por favor, si contamos con su Está bien, aprobación. porque hay libre en ese horario, algunos tenemos libre. Sí, sí, En sí. puente, digamos. Sí, yo sé, Sí, ingeniero, está bien el horario. sí, yo sé que están libres ahí porque aquí hemos configurado los horarios en la dirección de carrera. De hecho, ahorita me encuentro apoyándole al ingeniero Carlos Roberto Lazo, director de carrera, como coordinador académico aquí en la misma oficina. Cualquier cosa me encuentran aquí en la dirección de carrera, ¿no? Para poder servirles en lo que requieran. Entonces, dicho de esa manera, ya vamos a acordar, vamos a convenir pasar nuestra clase. Solamente así voy a poder tener la libertad y la flexibilidad de poder hacerlo bien esto, ¿ya? Entonces, siempre es bueno al principio rayar la cancha, ¿no? Antes de empezar el partido, tener todas las reglas claras y así cuando se sale la pelota o algo, nosotros sabemos que ya es fuera de posición, ¿verdad? Bien, entonces, bueno, ante eso no sé en qué hora quedó el partido de ayer, ¿no? Había goleada, no supe al final. Ya está No, fuera, ¿no? no de eso, Inge. Por favor. No supe, pero Y ya para, no y quise para ver. Rusia están Bueno, los que viendo son bien TikTok. futboleros, ¿no? No me he enterado todavía en qué quedó, así que mejor no me digan, porque ya sé más o menos qué pudo haber pasado, por lo menos ya me imagino, ¿no? Bolivia va a hacer su juego, dice, bueno, lo importante es participar, dicen, ¿no? Lo importante es participar. Bien, voy a pasar a mostrarles ahora el aula virtual, el contenido de la materia, vamos a hablar del sistema de evaluación, vamos a ver ya las primeras unidades, etcétera, en esta nuestra primera clase de introducción a la materia, ¿ya? Me dicen por favor ustedes si pueden ver mi pantalla. En este momento estoy iniciando el compartir pantalla. ¿Pueden verlo? Sí. Sí, ya. Ok, entonces, a ver dónde están. Aquí tenemos la materia, el aula virtual. Ustedes ingresan a UAGRM virtual y van a tener la materia de mecánica de los materiales
el grupo C, el grupo de WhatsApp que ha creado el profesor para esta materia está en este icono de WhatsApp. Ustedes presionan ahí y van a poder unirse al grupo de WhatsApp que yo he creado para esta materia. Creo que por otro lado han ido creando otros grupos y no sé, pero como yo no administro esos otros grupos, prefiero administrar el mío y yo sé cómo voy a hacer para que en caso de que haya algún problema, agregar o retirar a algún estudiante. ¿Ya? Entonces, les pido que por favor los que no hayan ingresado todavía al grupo de WhatsApp puedan hacerlo a través de este icono. Posteriormente, en el aula virtual tenemos lo que es la bibliografía. ¿Ya? La bibliografía tenemos el texto de la materia, ¿no? del ingeniero Elías Belmonte, que se viene manejando hace varios semestres ya en la universidad como texto oficial de la materia, y lo vamos a utilizar también nosotros como texto oficial de la materia, porque como les comento, yo tuve el grato honor de ser coautor con el ingeniero Belmonte, ¿no? Aunque no aparezco ahí porque en ese tiempo era su ayudante. Entonces yo hice los primeros capítulos de ahí en colaboración al ingeniero Elías, y luego él complementó todo lo demás del texto, ¿no? Así que lo vamos a utilizar eso también como texto de la materia, así que eso es importante. Tenemos este libro de mecánica de los materiales de Kiveler. Es un autor bastante conocido y muy respetado en lo que es el área de las estructuras, con libros desde estática, estabilidad, análisis estructural y otros muy buenos de Kiveler, ¿no? Es un libro muy bueno. Entonces, resistencia de materiales básica para estudiantes de ingeniería, de Jorge Eduardo Salazar. Si no me equivoco, este es un autor nacional. Entonces, ahí también tenemos esos apuntes para que lo podamos analizar. Pero vamos a iniciar viendo este último de acá, que es el contenido de la materia. Todos estos materiales ustedes lo tienen a disposición. Pueden ingresar al link que está ahí y pueden descargarlo, ¿no? Nadie les va a vender ningún material acá. Ustedes ingresan y lo descargan. Y esa es otra de las cosas, ¿no? Que nosotros en la administración que estamos llevando adelante con el ingeniero Lazo, queremos evitar que haya todas estas irregularidades en la universidad, ¿no? Que se conocen, que se escuchan por ahí, que hay profesores que les venden algún material o que les obligan a asistir a algún curso o a algún pago o algo. No debería ser así, ¿no? Estamos en contra de todas esas irregularidades y estamos prestos para escucharles si tienen alguna queja o alguna denuncia en la dirección de carrera con respecto a esto, en el comportamiento de algún profesor. ¿Sí? Entonces, el material, de ser posible, se los tiene que distribuir de manera gratuita, ¿no? Ahora, si es un libro de autoría del mismo profesor, bueno, eso hay que respetarlo, ¿no? Porque la autoría intelectual también alguien puede querer venderlo, ¿no? Pero que no sea una obligación para alguna nota en la materia o que sea una condicionante en la materia, ¿verdad? Tiene que ser libre, ¿no? De hecho, yo les voy a mostrar aquí, por ejemplo, voy a vender, no les voy a vender, pero miren, aquí tengo mis libritos que he adquirido del ingeniero Tomás Alemán, ¿no? El ingeniero Tomás Alemán ha sido auxiliar también de esta materia aquí en la universidad, y miren, aquí tenemos unos libros que he adquirido de él, y son muy buenos, ¿no? Él es director ahorita de carrera en la Universidad Católica, y hasta ahora por ahí se manejan algunas fotocopias y otras cosas de lo que él hacía cuando era ayudante aquí en nuestra universidad, ¿no? Ahora tiene estos libros. Entonces, así uno puede adquirir algún libro de manera independiente, pero que no sea una condicionante para que ustedes adquieran nota en ninguna materia, ¿de acuerdo? Entonces, si ocurre algo por el estilo, por favor, estamos en nuestras oficinas para atenderlos a ustedes, cualquier reclamo, cualquier queja que haya en la universidad. Entonces, ustedes tienen estos materiales acá para que puedan descargarlo, ¿ya? Voy a mostrarles el contenido de la materia. Aquí está el programa analítico de la asignatura Mecánica de los Materiales 1, la sigla CIP 302. Esto es semestralizado, estamos en el nivel del quinto semestre. Los prerequisitos son isostática y ecuaciones diferenciales. Ahora,
después de hacer un análisis de lo que está ocurriendo en la materia de resistencia de materiales y al haber yo dado la materia también en verano, con aproximadamente 160 alumnos inscritos, de los cuales lamentablemente muy pocos estudiantes han aprobado, me he dado cuenta que el gran problema que ocurre aquí no es que haya un profesor que esté ahí obstaculizando el paso de ustedes, ¿no? Sino que la muy mala formación básica que vienen arrastrando desde hace varios semestres en cuanto a matemáticas, en cuanto a soluciones de ecuaciones, en cuanto a isostática, ¿no? Isostática 1, isostática 2. Ese es el gran problema. No es el problema de resistencia de material. ¿Ya? Entonces, les recomiendo por favor a ustedes que repasen lo que es isostática 1, isostática 2, repasen lo que es ecuaciones diferenciales, cálculo, ¿no? Todas esas materias que son lo que se necesita para poder llevar adelante la materia de resistencia a materiales sin ninguna complicación, ¿ya? Porque es eso nada más. Por ahí hay algunos conceptos pequeñitos que se agregan ahora en resistencia de materiales, pero lo demás es un manejo matemático y un análisis estructural que parte de lo que es isostática, ¿no? Al menos del capítulo 5 para adelante, donde analizamos vigas, la primera parte es pura isostática, y eso, estática de física 1, eso todavía, ¿no? De lo que viene a ser el análisis de las reacciones en los apoyos, el cálculo de momentos, los diagramas de esfuerzo cortante, diagramas de momento, o sea, toda esa primera parte y la geometría de las masas, todo eso es isostática, ¿no? Luego ya vienen algunos conceptos pequeños para resistencia de materiales que se van a agregar y que los van a aprender en esta materia. Entonces yo les pido por favor que ustedes hagan un repaso de lo que es isostática. Por eso aquí es prerequisito isostática y ecuaciones diferenciales, ¿no? Número de horas a la semana son 7. El profesor, que generalmente siempre lo hemos manejado, ha sido el ingeniero Elías Belmonte Clementelli, ¿no? Ahora en esta oportunidad mi persona, ingeniero Roger Seña Rendaño. Ahora, ¿por qué lo tenemos este curso acá? ¿Por qué estudiamos resistencia de materiales? ¿Cuál es la razón de que resistencia de materiales esté en nuestro pensum? Bueno, si nos ponemos a analizar el nombre, ¿no? Resistencia de materiales, como ingenieros civiles vamos a diseñar estructuras y nuestros clientes muchas veces nos piden que sea de un material. Hágamelo de madera, esta columna, este pórtico, o hágamelo de acero, ¿no? Hágamelo de algún material. Entonces nosotros tenemos que conocer el comportamiento de esos materiales. Nosotros tenemos que saber los límites admisibles que tienen esos materiales, que pueden soportar ciertas cargas, ciertas temperaturas, no ciertos esfuerzos. Recuerden que tenemos los esfuerzos de tracción, compresión, ¿qué más? Flexión, torsión, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que ver si pueden soportar incluso a corte, ¿no? O sea, si puede soportar todos esos esfuerzos, ese material, y cuál es su comportamiento. Si nosotros conocemos el comportamiento de esos materiales ante esos esfuerzos, vamos a poder diseñar. Simplemente es eso lo que tenemos que manejar en esta materia, ¿no? Diseñar vigas, diseñar columnas, que son los elementos estructurales más comunes en lo que es la construcción, ¿no? Casi todo está compuesto de columnas que soportan pesos de los diferentes niveles y vigas que transmiten esos pesos hacia las columnas, ¿no? Y las columnas hacia las fundaciones. Entonces, que nosotros seamos capaces de diseñar columnas y vigas entendiendo, ¿no? El comportamiento de los materiales, entonces quiere decir que hemos aprendido resistencia de materiales. Por eso se denomina así, ¿no? O mecánica de los materiales. ¿Cuál es la mecánica del funcionamiento, ¿no? Ese término, por ejemplo, se lo utiliza hasta en fútbol, ¿no? ¿Cuál es la mecánica de juego de tal equipo, ¿no? O sea, cómo se comporta en la cancha, cómo hace las tácticas, cómo hace todo eso, ¿no? ¿Cuál es la mecánica de funcionamiento? Entonces, por eso nosotros decimos mecánica de los materiales. ¿Cómo funcionan estos materiales ante los diferentes esfuerzos que vamos a tener? Si estamos diseñando una losa, si estamos diseñando, yo que sé, un edificio, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser el comportamiento del material que yo voy a elegir?
y ante lo que ocurra a su alrededor, digamos, ¿no? Estamos en una ciudad donde las temperaturas son altas. Entonces, ¿cómo afecta, por ejemplo, la temperatura? Pero ustedes van a ir a trabajar en lugares que tampoco ustedes se lo imaginan posiblemente, ¿no? Yo nunca pensé estar en Potosí, por ejemplo, trabajando más allá del Salar de Uyuni, donde llegaba la temperatura a menos 17 grados, ¿no? O 17 grados bajo cero, es decir, la temperatura más fría que yo he registrado, por lo menos ahí, ¿no? Entonces, diseñar hormigones, estructuras metálicas y todo eso para que se comporten de manera adecuada bajo esos climas es complicado, necesita un conocimiento del ingeniero civil, ¿ya? Entonces, ustedes como ingenieros civiles en esta materia, eso es lo que van a aprender, ¿no? A diseñar una estructura sabiendo cómo le afecta, por ejemplo, el frío, el calor, cómo le afecta los esfuerzos a los que va a estar sometido, si va a estar sometido a compresión pura, a tracción, a torsión, ¿no? A flexión, a corte. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a aprender en esta materia. Por lo tanto, el objetivo principal de este curso básico de mecánica de los materiales es pues lograr que el estudiante que está en la carrera de ingeniería civil desarrolle esa capacidad analítica, ¿no? De ver qué es lo que ocurre en el comportamiento físico y mecánico de los diferentes sólidos, ¿no? O elementos estructurales sometidas a esfuerzos, ¿no? A cargas, y además poder modelar ese comportamiento valiéndonos del estudio de su equilibrio externo-interno, comportamiento físico-mecánico del material y la geometría de su deformación. O sea, nosotros vamos a conocer qué es lo que ocurre externa e internamente en ese elemento estructural en esta materia de mecánica de los materiales. Entonces, la asignatura comienza dando a conocer al estudiante las hipótesis básicas que van a prevalecer en el estudio del sólido y el comportamiento mecánico del mismo, que es desarrollado en base al ensayo estándar de tracción del acero dulce, y para después pasar a analizar su equilibrio, resistencia y deformación del sólido sometido a esfuerzos simples como ser esfuerzos normales, cortantes, torsión y flexión, lo que les venía diciendo. En la universidad, en las materias básicas que hemos ido cursando, por ejemplo, se han hecho algunas hipótesis, ¿no? Y aquí vamos a manejar también esas hipótesis. Vamos a ver al principio de la materia que no podemos analizar posiblemente un material en todos sus elementos discretos, ¿no? O sea, es decir, vamos a analizarlo atómicamente un material, entonces eso no podríamos nosotros hacerlo porque eso es para una especialidad, pero lo que nosotros vamos a hacer es analizar un material que está a veces compuesto por diferentes materiales como uno solo, ¿no? Como ejemplo les doy el hormigón. El hormigón, por ejemplo, es un material que ustedes a lo largo de primero su formación académica lo van a ver, y luego a lo largo de su vida profesional van a trabajar todos los días posiblemente con hormigón. Pero, ¿qué es el hormigón? Si es que ustedes no han llevado todavía ninguna materia donde les hayan hablado del hormigón. Bueno, el hormigón simplemente, de una manera conceptual, dirá mezcla pastosa, ¿no? Hay algunos que se lo memorizan así, ¿no? Entonces, es simplemente la combinación de algunos materiales como agregado grueso, que nosotros lo conocemos como ripio, agregado fino, que lo conocemos como arena o arenilla, cemento, ¿no? Y agua, ¿sí? Eso se mezcla, ¿no? Y ya está, eso es un hormigón, ¿no? Entonces, nosotros tenemos ahí un hormigón, pero en realidad son varios otros materiales, ¿no? Es el ripio, es la arena, es el cemento, es el agua, esos son diferentes. Si nosotros queremos analizar cómo resiste el ripio nada más un esfuerzo, cómo resiste la arena o el cemento nada más, nos vamos a complicar. Entonces nosotros analizamos todos esos materiales mezclados y convertidos en un solo material que se llama hormigón, ¿no? Entonces eso es lo que va a ocurrir acá. Nosotros vamos a aprender esas hipótesis, ¿no? Que son suposiciones que nosotros vamos a hacer de cómo trabaja un material para que pueda ser más sencillo el análisis para nosotros, ¿sí? El análisis y la comprensión de su comportamiento. Eso es lo que vamos a hacer. Hasta ese momento toda la teoría se había desarrollado para sólidos de un mismo material,
y planos perpendiculares al eje de los elementos, y se concluye la materia completando este estudio para sólidos compuestos de distintos materiales y del estudio tensional en planos oblicuos, ¿no? Nos está mostrando que, por ejemplo, las vigas, nosotros vamos a decir, es de un solo material, ¿no? Es hormigón, ¿no? Pero no ocurre eso. En la vida real a veces se tienen que combinar algunos materiales, ¿no? Se tiene que hacer de un material dado y se tiene que enchapar con otro, por ejemplo, o se tiene que combinar necesariamente. Por ejemplo, el hormigón armado, ¿no? Han escuchado, ahorita habíamos hablado del hormigón nada más. El hormigón armado, ¿no? Es una combinación, es una mezcla del hormigón con acero estructural, ¿no? Para darle mejores propiedades de resistencia al hormigón. Entonces, ¿en qué le ayuda agregarle armadura a un hormigón? A resistir la flexión, por ejemplo, ¿no? A resistir esfuerzos de tracción, porque el hormigón solito resiste esfuerzos de compresión muy bien. Esfuerzos de tracción no resiste, porque es un material frágil que se quiebra, ¿no? Cuando se lo somete a tracción, cuando se lo estira, cuando se lo jala. ¿Han visto esos cilindros, ¿no? de hormigón? ¿Sí? Que hay unos cilindros que los llevan para la rotura en los laboratorios. Esos son puro hormigón, ¿no? Pero cuando ustedes lo analizan y ven cómo hacen la rotura de esos cilindros en el laboratorio, ¿no? Lo llevan esos cilindros y los presionan, ¿no? Los comprimen. Y ahí analizan cuánto resiste a la compresión. ¿No han visto ustedes? ¿No? ¿Cómo? Simulan, ¿no? Así le dicen. Claro, o sea... hacen una simulación de presión. En realidad se lo somete al mismo esfuerzo de compresión y se analiza cuánto es lo que soporta, ¿no? Una simulación es, digamos, de analizar el comportamiento que tuviera en la vida real, ¿no? O sea, por decir, vamos a simular que es una columna. Ahí sí se aplica el concepto que usted dice. O sea, esto es un cilindro, pero vamos a simular, o sea, vamos a decir que se trata de una columna y le vamos a someter a esfuerzo, ¿no? Entonces se lo carga y se hace una simulación de la situación real. Digamos, ese esfuerzo que se le está aplicando, nosotros simulamos de que se trata el peso del piso de arriba y esto sería el suelo que está resistiendo, ¿no? Entonces, ¿cómo va a soportar eso? Se lo somete a una compresión. Pero ustedes no han visto de que se lo estira, por ejemplo, ¿no? No se lo hace esto en el laboratorio a ese cilindro. ¿Por qué? Porque no resistiría nada, ¿no? O sea, si tuviera la forma de jalarlo así, estirarlo, que sería un esfuerzo de tracción, rápidamente partiría ahí y se soltaría. Porque el hormigón solito no resiste ese tipo de esfuerzo, de tracción, ¿no? Entonces, es necesario aumentarle el acero, ¿no? Para que pueda resistir, ¿sí? Porque si ustedes se dan cuenta en una viga, si esta es una viga, ¿no? Cuando se somete a flexión, se deforma así, ¿no? ¿Pueden ver? Así. Esa es la flexión, ¿no? Entonces, las fibras de abajo se están estirando, se están traccionando, y las fibras de arriba de esta viga se están comprimiendo, ¿no? Se están comprimiendo. Entonces, compresión resiste bien el hormigón, pero tracción no resiste. Entonces, la fisura aparecería aquí abajo. Empezaría a aparecer. Para eso se le pone fierro, ¿no? Para eso se le pone acero en el hormigón, para que pueda ayudarle a soportar esos esfuerzos de tracción en la parte de abajo cuando una viga se flexiona, ¿de acuerdo? Entonces ahí nosotros vemos que empezamos a analizar materiales compuestos. Ahora el hormigón ya no es solito hormigón, ya no son vigas de hormigón, ahora en la construcción tenemos un material compuesto que es hormigón y acero, que se llama hormigón armado, ¿no? Entonces ya van a tener materias ustedes donde van a estudiar ese hormigón armado, su comportamiento, las hipótesis que se utilizan para hacer sus diseños y demás, ¿no? Las normas que hay para diseñar ese material que es el hormigón armado. ¿Ya? Entonces, pero en resistencia de materiales nosotros ya vamos a hablar de ese material como era único, decía, ¿no? Hasta ese momento toda la teoría se había desarrollado para sólidos de un mismo material, pero se va a completar este estudio para sólidos compuestos, ¿no? Hormigón y acero, por ejemplo,
de distintos materiales. El hormigón es uno, el acero es otro, son distintos materiales que se van a unir, y el estudio tensional para planos oblicuos. O sea, solamente hemos analizado en el plano X, Y, ¿no? Para ver qué pasa, pero también hay esfuerzos que se dan cuando se inclina un poco la estructura, ¿no? De hecho, no hay edificios modernos, por ejemplo, que sean totalmente verticales y totalmente horizontales, ¿no? No sé si ustedes han visto el edificio Alas, el edificio no sé cuánto aquí en Equipetrol, en otro lado, donde tiene una inclinación que parece que ya está por caerse ese edificio, ¿no? ¿Sí? Y hay otros que son así medio helicoidales y demás. O sea, a los arquitectos se le ocurre cada cosa, y el ingeniero civil tiene que tener la habilidad de poder materializar esas ideas que tiene el arquitecto en su dibujo, como haciendo una estructura que sea capaz de soportar todos los esfuerzos que se generan al tener una estructura en esa configuración. O sea, no es lo ideal poner una estructura así inclinada como que ya se va a caer, ¿no? Porque un pequeño esfuerzo, un viento o algo lo va a tumbar. Entonces, tengo que diseñar la estructura de tal manera que soporte y se mantenga estable en esa posición un poco inclinada, ¿no? Habría que analizar cómo hicieron los antiguos, por ejemplo, en la Torre de Pisa, ¿no? Han visto la Torre de Pisa, todavía está ahí inclinada y tantos años y todavía no se ha caído, ¿no? De hecho, Galileo estudió las teorías de física que ahora ya las tenemos como leyes, subiéndose hasta esa torre y lanzando objetos, ¿no? Para ver cómo caía. Y miren, tantos años y sigue ahí, ¿no? Sigue ahí. Entonces, eso por una parte. Los objetivos generales que tenemos acá en la materia son aplicar los conceptos, hipótesis, definiciones, principios y leyes de la mecánica de los materiales a la solución de problemas específicos de diseño estructural y elementos de máquinas sometidos a esfuerzos simples que se presentan en la ingeniería, ¿no? O sea, nosotros en esta materia van a ver que los libros que vamos a colocar hace referencia un poquito más no solamente a las estructuras de ingeniería civil, sino a piezas mecánicas. No, eso no también, tiene ni pelitos. ¿no? Porque en la ingeniería mecánica hay que analizar los materiales, ¿no? Cuando nos ponemos a pensar, por ejemplo, cómo trabajan pues, en los tractores, por ejemplo, en una pala cargadora, ustedes han visto, ¿no? La pala cómo hace esos esfuerzos de cargar o cavar sin romperse y todo eso, es porque se han analizado los materiales en estas materias, ¿no? Resistencia material, cómo un auto choca y no se deshace, por ejemplo, ¿no? También la estructura de un vehículo, de un barco, de un avión, o sea, todo eso se diseña con los conocimientos de esta materia. Por eso es que en los textos que vayamos a utilizar, vamos a ver ese tipo de elementos, ¿no? Palancas, pedales, otro tipo de cosas como aplicación, ¿no? A lo que son la resistencia de material, porque en la ingeniería mecánica tiene mucho que ver con eso. Nosotros en la ingeniería civil más lo utilizamos en elementos estructurales como vigas, columnas, escaleras, otras cosas más, digamos, ¿no? Cerchas y demás. Pero en realidad los materiales y el comportamiento físico de esos materiales se aplica a cualquier cosa que se vaya a desarrollar en la ingeniería. El contenido que vamos a llevar adelante en la materia empieza con la primera unidad, que son tensiones normales y cortantes en el sistema isostático. Por eso es que ustedes tienen que repasar isostáticos. Vamos a hablar de sistemas isostáticos y tienen que ustedes manejar muy bien. ¿Qué es lo que queremos aprender en esa unidad? Bueno, primero definir y conocer qué es lo que estudia la resistencia de materiales. ¿Sí? Yo les pregunto a ustedes, ¿qué estudia la resistencia de materiales? Posiblemente ustedes dirán, no sé exactamente, por eso estoy en esta materia inscrito, porque quiero aprender, ¿no? Pero en realidad ustedes deberían ir ya adelantando el estudio de esta materia para ir despejando dudas nada más en las sesiones que tengamos con el profesor, ¿sí? Pero eso es lo que vamos a aprender. ¿Qué estudia la resistencia de materiales, ¿no? Conocer, comprender e interpretar las hipótesis básicas de resistencia. ¿Cuáles son esas hipótesis que estamos diciendo que vamos a utilizar? Definir, formular e interpretar los esfuerzos internos simples, que son las tensiones normales y constantes, ¿no? Lo más sencillo que va a ocurrir en un elemento estructural es que esté sometido a tensiones normales y esfuerzos cortantes. O sea, una carga que esté actuando en su eje, puede ser así, ¿no? Una carga que esté actuando en su eje puede ser tracción, como les decía, o compresión, ¿sí? A lo largo del eje. O corte sería así, ¿no? Querer
romperlo, una arriba y otra abajo, ¿no? Una arriba y otra abajo, que esto se corte así, ¿no? Entonces, en esos dos sentidos, ¿no? Puede ocurrir. Y eso lo vamos a analizar en esta primera unidad, y para ello vamos a resolver problemas de aplicación de elementos estructurales sometidos a estas tensiones normales y cortantes simples, pero en sistemas isostáticos, ¿no? O sea, la cantidad de incógnitas igual a la cantidad de ecuaciones de la estática que me permite resolver eso, ¿no? Los grados de libertad y todo eso en una estructura que ustedes han estudiado en isostática, ¿no? Entonces, máximo yo tengo que tener 3 incógnitas, y porque tengo 3 ecuaciones de la estática, ¿no? Puede ser sumatoria de fuerzas verticales, sumatoria de fuerzas horizontales y sumatoria de momento. Entonces puedo tener 2 ecuaciones, ¿no?, de fuerza y una de momento, o puedo tener 2 ecuaciones de momento y una de fuerza, o puedo tener 3 ecuaciones de momento, ¿no? Cualquiera de eso me permite encontrar esas incógnitas. Más allá de eso, se considera una estructura hiperestática, ¿verdad? Cuando las incógnitas son mayores que las ecuaciones de la estática para resolver ese problema. Entonces ya necesito de otros conocimientos para resolver una estructura hiperestática, conocimientos del comportamiento interno ya también del material, no solamente lo externo, ¿sí? Entonces, para estructura hiperestática. Y cuando las incógnitas son menores que las ecuaciones de equilibrio, entonces estamos en una estructura hipostática, ¿no? O sea que puede ser que no sea muy estable, ¿no? Bien. Y ahí está el contenido de esa primera unidad: objetivos, introducción, hipótesis básicas, la hipótesis de continuidad, de homogeneidad, de isotropía, de rigidez, de elasticidad, la hipótesis de dependencia lineal, la hipótesis de Bernoulli o de secciones planas, de Saint-Venant o la distribución uniforme de esfuerzos, ¿no?, y de carga. Luego vamos a ver los esfuerzos internos, las tensiones normales y cortantes y unos ejercicios de aplicación. Esa va a ser la primera unidad que vamos a estudiar acá en resistencia de material. Una segunda unidad que hable sobre las propiedades mecánicas de los materiales. Aquí ya nos vamos a ir introduciendo un poquito a no solamente a analizar lo que ocurre externamente, sino que ahora vamos a hablar de qué propiedades mecánicas tienen diferentes materiales, ¿no? Entonces, cuando concluyamos esa unidad, usted va a ser capaz de conocer, comprender e interpretar las deformaciones unitarias, ¿no? Vamos a analizar la deformación total de una estructura, pero conociendo su deformación unitaria, enunciar e interpretar la ley de Hooke. La ley de Hooke es importantísima, ¿no?, porque nos habla de un comportamiento elástico de un material. Quiere decir de que si, por ejemplo, aquí yo tengo horizontalmente esta viga, ¿no?, esta barra, fíjense, y lo someto a una carga, lo que puede ocurrir es que se deforme así, ¿no? Y al retirar la carga, lo ideal sería que eso vuelva a su posición inicial, ¿no? Vuelva a su posición inicial. Ese comportamiento es un comportamiento elástico, ¿no? Ese es un comportamiento elástico. Y lo que no quisiéramos nosotros como ingenieros civiles es diseñar una estructura que se le ponga una carga, que se deforme, y al retirar la carga que se quede así como una hamaca esa viga, ¿no? No queremos eso. Ese sería un comportamiento que ya no sea elástico, ¿no?, que ya no vuelva a su posición indeformada. Entonces, eso es lo que va a establecer la ley de Hooke y lo que vamos a estudiar en esa parte, ¿no? Y relacionar las deformaciones con la fuerza aplicada. ¿Qué relación tiene? Bueno, obviamente que si nosotros aplicamos una fuerza lo va a deformar, y tenemos que saber cuánto tiene que ser esa fuerza para que lo deforme lo que puede deformarse nomás la estructura, porque más allá de la deformación admisible que tenga, va a fallar, ¿no? Porque una deformación excesiva se considera falla. Eso también quiero que ustedes ya lo sepan como un concepto de estructuras de ingeniero civil, ¿no? Sabían ustedes que el alcalde Percy Fernández pues era ingeniero civil, ¿no? O es ingeniero civil, no se ha muerto, ¿no? Ya está un poquito desaparecido, pero es ingeniero civil y ha sido un muy buen ingeniero civil de su época, ¿no? De hecho, mucho del avance de la ciudad en cuanto a pavimentos y todo eso se debe a la planificación que hizo él como ingeniero civil. Pero ahí en la construcción que se tiene en el segundo anillo y
Monseñor Rivero, que hicieron para la llegada del Papa, ¿se fijaron? Hay un altillo, un techo, ¿no? Un tiempo las vigas estaban así como unas hamacas, ¿no? Deformadas, y se iba a caer eso, ¿no? Entonces, fueron allá en una conferencia una vez cuando estuvo Percy y lo vio. Y él dijo, no, vámonos, salgámonos de aquí, nos va a caer en la cabeza este techo. Y todos los de la prensa y su gente que estaba ahí al lado le decía, no hable, ingeniero, ¿no? Porque van a decir que hicimos un mal trabajo. Luego, al tiempo, no sé si ustedes lo habrán visto, pero apareció lleno de puntales metálicos eso. Estaba lleno de puntales metálicos un tiempo, ahí arreglándolo, ¿no? Y cuando lo entrevistaron al que era el secretario en ese entonces de Parques y Jardines, que era un arquitecto, que no le entiende a la estructura, por supuesto, sabe dibujarlo y diseñarlo, pero no le entiende al comportamiento estructural. Él dijo, no es una falla arquitectónica, una falla de construcción, no que la estamos reparando. Ahí tuvieron que hacer unos refuerzos con estructura metálica y demás. Pero una deformación excesiva, o sea, cuando se deforma algo así, demasiado ya exageradamente, ya se considera falla. Se supone que una viga, por ejemplo, que sea así vertical, ¿no? Tiene que deformarse, pero mínimamente ahí, digamos, ¿no? Fíjense a ver si pueden ver, no sé si pueden apreciarlo ahí, pero así muy poquito, digamos. No esto es ridículo, esto es absurdo, una deformación así es mucho, eso ya es una falla en la estructura, ¿no? Si yo tengo, por ejemplo, una viga que sea así, lo que tendría que ocurrir es máximo ahí, ¿no? Así una pequeña deformación, ¿sí? Y lo que ustedes vayan a diseñar como ingenieros civiles, tienen que pensar de que se deforme máximo, así como les he mostrado, muy poquito, ¿no? Que se pueda, casi ni se pueda apreciar. Claro, porque cuando nosotros vemos, por ejemplo, yo veo esta viga o algo que está aquí al lado en este edificio, yo no la estoy viendo como una hamaca, ¿no? Cuando hay gente arriba, y luego cuando se va, que vuelva a su posición. No, porque las deformaciones son pequeñitas, ¿no? Casi imperceptibles al ojo, ¿sí? Muy pequeñas. Entonces, de eso se trata, ¿ya? Entonces, eso es lo que vamos a ver aquí. Y así, ¿no? Está el contenido de cada una de estas unidades. Vamos a ver una tercera unidad, que son las tensiones y deformaciones normales simples en sistemas hiperestáticos. Después de conocer lo que ocurre con sistemas isostáticos, vamos a analizar lo que ocurre en sistemas hiperestáticos, ¿no? Entonces, aquí ya donde necesitamos algunas ecuaciones más allá ya de lo que son las ecuaciones de la estática solamente, ¿no? Las ecuaciones de la estática, como les había mencionado, nos da sumatoria de fuerzas verticales, sumatoria de fuerzas horizontales, sumatoria de momentos, pero para sistemas hiperestáticos ya vamos a necesitar plantear unas ecuaciones de deformación, ¿no? En las cuales entren las mismas incógnitas que las ecuaciones de la estática, con lo cual vamos a poder equilibrar la cantidad de incógnitas con la cantidad de ecuaciones, porque un sistema, por eso ustedes han llevado álgebra, ¿no? Álgebra lineal y todo eso, para que un sistema sea consistente o inconsistente, la misma cantidad de ecuaciones, ¿verdad? Que incógnitas, ¿se acuerdan? Entonces, para resolver un sistema de n ecuaciones con n incógnitas, para eso aprendieron matrices y demás para resolver un problema, porque en ingeniería nos vamos a topar con eso, los sistemas hiperestáticos nos van a generar n ecuaciones con n incógnitas, y para eso nos hemos preparado en álgebra 2, ¿no? En MAT 103, para poder resolver esas n ecuaciones con n incógnitas, ¿no? Bien, entonces eso en la unidad número 3. En la unidad número 4 vamos a estudiar este esfuerzo de torsión, ¿no? Ya en la primera unidad hemos estudiado tracción, compresión y corte, ¿no? Tracción, compresión y corte. Fíjense, 3 esfuerzos importantísimos, ¿no? Y ahora le vamos a someter torsión, ¿no? ¿Qué pasa si, como cuando escurrimos, ¿no? ¿Qué pasa si hago esto, ¿no? Eso es torsión, ¿no? Cuando escurren un trapo, ¿no? ¿Qué pasa cuando hacen esto? Logran sacar el agua contenida, ¿no? En el trapo, ¿no? Por ese esfuerzo que están haciendo de torsión. Entonces, muchas veces tenemos eso en las estructuras y la torsión va a afectar a las estructuras, ¿no? Un esfuerzo gira a un lado, el otro al otro lado y tenemos que nosotros diseñar ese elemento estructural para que pueda soportar ese esfuerzo de torsión. Entonces le vamos a dedicar un capítulo entero, que es la unidad número 4, a estudiar
¿Qué es lo que ocurre con ese esfuerzo de torsión? Saber modelar el comportamiento geométrico de deformación, equilibrio estático y físico de un elemento de sección circular que se somete a un par torsor de fuerzas normales, ¿no? A momentos torsores, giros y deformación. O sea, en la torsión lo que se da es que se produce giros, ¿no? Y esos giros, ¿no? Son las deformaciones que se dan, y lo que puede ocurrir es que se rompa al girar en ese sentido, y eso es un esfuerzo cortante, ¿no? Entonces tenemos, en vez de tensión normal, tenemos una tensión cortante, y la deformación ya no va a ser alargamientos o acortamientos, sino que va a ser giros. ¿Sí? Bien, en la unidad número 5 ya vamos a empezar a estudiar lo que son las vigas, y ahí vamos a analizar las tensiones normales en la sección transversal de la viga, ¿no? Las tensiones normales. Nuevamente vuelvo a decir que una tensión normal es la que actúa a lo largo del eje, ¿no? De la sección transversal, en este caso de la viga, analizando vigas ya. Luego, en el capítulo 6, analizaremos la tensión de corte en secciones de la viga. O sea, por un lado, otra vez vamos a estudiar tensiones normales y luego tensiones cortantes, esta vez en las secciones de la viga, ¿ya? Luego, en la unidad número 7, hablaremos de las tensiones en secciones de vigas compuestas de distintos materiales. Lo que habíamos estudiado en el capítulo 5, tensiones normales, y en el capítulo 6 o unidad 6, tensiones cortantes, ahora lo vamos a estudiar nuevamente, normales y cortantes, pero en vigas de sección compuesta. Como les decía, hay materiales que son así, de sección compuesta, como el hormigón armado y otras, ¿no? Donde está compuesto de 2, 3, hasta 4 materiales. Y la última unidad, que es la unidad número 8, será el estudio de tensiones en planos oblicuos y lo que se conoce el círculo de Mohr, que era el método geométrico, ¿no? El método gráfico que se tenía para analizar esas tensiones, pero también vamos a plantear ecuaciones que nos van a permitir resolver esos mismos problemas, ¿no? Del círculo de Mohr. La metodología de enseñanza, bueno, ahora vamos a cambiar un poquito porque siempre han sido clases magistrales, ¿no? En el aula donde estaba el profesor. Hoy lo vamos a hacer a través de la modalidad virtual. Vamos a poder utilizar algunos videos también como material de apoyo a la clase, ¿no? Y además de la pizarra digital y todo lo que yo vaya a utilizar en la resolución de problemas y ejercicios aquí en la pantalla, ¿ya? Exposiciones del profesor, pregunta y respuesta del profesor a los estudiantes, exposiciones de los estudiantes, proyecciones de video, estudio de casos, bueno, hasta tal vez podamos hacer un poco de esto, ¿no? De exposiciones de los estudiantes, y si se animan ustedes y logramos concretar horarios, por ejemplo, para poder hacer alguna visita de obra y todo eso, ir a conocer en cancha, como quien dice, a los materiales, ¿no? Y ver estos esfuerzos, también podemos hacerlo. O sea, yo estoy presto con ustedes para que podamos ir y ver qué es lo que ocurre, ¿no? En una obra. O sea, como universidad podemos hacer eso aquí en la ciudad, o al laboratorio mismo, ¿no? De materiales para analizar qué es lo que ocurre si se lo somete a tracción, compresión, torsión, corte, flexión, un material, ¿sí? Entonces eso, y ahí está un pequeño cronograma de cómo se desarrollan las clases. El sistema de evaluación que vamos a hacer, fíjense, nos menciona aquí 50 y 50, vamos a cambiar un poquito eso, ¿sí? Le vamos a dar parciales, dice 50 puntos, y final 50 puntos, pero aquí no está considerando nada de práctica, ¿no? Entonces vamos a darle lo que normalmente le damos a lo que es el sistema de evaluación en cualquier materia, en el cual 20% es el primer parcial, 20% el segundo parcial, otros 20 puntos para los prácticos y 40 puntos para el examen final. Me parece que es lo convencional que tenemos en todas las materias de la universidad, ¿sí? Entonces, démosle 20 puntos para el primer parcial, 20 puntos para el segundo parcial, 20 puntos para los prácticos, y el final se define con 40 puntos. O sea,
hasta ahí ustedes ya habrían aprobado la materia, ¿no? Con los parciales y el práctico, sin dar el examen final. Ya el examen final será para divertirse, como dice, ¿no? El residente, ¿no? Entonces será para ustedes ya ir ahí nomás a divertirse y tener los 40 puntos, ¿ya? Entonces no le tengan miedo al examen final, porque ya ustedes en lo virtual van a poder llegar hasta los 60, ¿no? Ya entrar aprobados al examen final. ¿Parece? Bien, ¿algún comentario, duda, pregunta, algo al respecto hasta aquí? Ingeniero, disculpe, esa de la exposición, ¿cómo es o no va a haber? No, no va a haber, porque como les digo, en la parte práctica incluso podríamos, si quieren, ¿no? Si lo vemos conveniente, podemos también hacer exposiciones, ¿no? No hay problema, porque dentro de la parte práctica yo tengo que evaluarles 20%. Y algunos posiblemente tengan otras habilidades, que estamos en un modelo que se llama modelo por competencias, donde hay que evaluar muchas otras cosas, no solamente la capacidad de resolver ejercicios. Hay gente, por ejemplo, que es hábil para exponer, ¿no? Y tal vez pueda hacer mejor que rendir un examen. A veces se ponen nerviosos, se equivocan todo, pero pueden exponer, ¿sí? En otras materias incluso les piden hasta hacer TikTok, ¿no? Y capaz aquí hay tiktokeros, ¿no? Que son especialistas en eso, y no, yo lo hago ahorita, un TikTok, ¿no? Y quién sabe, digamos, ¿no? O sea, pero si me demuestra que haciendo un TikTok sabe la materia, no sé, explica un tema, algo, digamos, haciendo un TikTok, no sé, se puede considerar, ¿no? Como algo para evaluar, ¿se dan cuenta? En Derecho yo he visto que hacen mucho eso, por lo menos en otras universidades donde trabajo, le hacen hacer, ¿no? Entonces veremos. Adelante. Un compañero bailando y explicando, ingeniero, no sé por qué. ¿Cómo? Sí, o sea, es que a veces el conocimiento se puede manifestar de diferentes maneras, ¿no? Vi, por ejemplo, un gráfico por ahí donde decía, había un tipo que los puso en fila a todos los animalitos, ¿no? Ahí estaba el zorro, el mono, el cocodrilo, la tortuga, un pez y todo eso. Y dice, vamos a tomar un examen de natación, digamos, ¿no? Entonces el pez era feliz, pues no, porque si es natación, todo el tiempo estoy ahí, digamos, ¿no? Pero había otros animalitos que no iban a poder nadar, ¿no? Ya, entonces vamos a tomar otro examen de trepar a un árbol, digamos, ¿no? El mono feliz, pues, ¿no? Porque ese se trepa al árbol y listo, ¿no? Pero los otros animalitos no, ¿se dan cuenta? Entonces, ¿qué nos quería decir esas imágenes? Que no todos, digamos, tienen la misma forma de aprender o las mismas habilidades, ¿sí? Y un examen generalmente no mide todo eso. Entonces, por eso ahí en esta parte de los 20 puntos que tengo de la práctica, podríamos pensar, ¿no? En que tomar como una alternativa este tema de la exposición, pero no la exposición tradicional, ¿no? Donde uno pasa, habla, lo prepara 10 minutos antes, un control C, control V de internet, y luego ahí estamos nosotros cabeceando, escuchando sus exposiciones, ¿no? Tendríamos que hacer algo diferente, ¿verdad? Entonces, algo que realmente revolucione y deje huellas, ¿no? Entonces, en la universidad, para que si alguien diga, ese semestre fue memorable, hicimos esto, mira, se quedó allá o lo que sea, y que sea algo de referencia, ¿no? Y que se pueda evaluar. Entonces, sí, pero lo pensaremos un poquito, lo maduraremos la idea. ¿Les parece? Sí, está bien. Ya, yo voy a estar atento a las sugerencias que ustedes quieran hacer, pero de momento serían los prácticos nada más, ¿no? Ejercicios prácticos que ustedes lo resuelvan y ya está. Se podría tal vez pensar en alguna actividad como la que dicen ustedes de alguna exposición, pero no la típica, la tradicional exposición donde todos pasamos a bostezar, no. ¿Ya? Entonces algo vamos a pensar diferente ahí. Ok, entonces ahí están la forma de instrumentos de evaluación, la bibliografía. Tenemos mecánica de los materiales, que es el texto del curso del ingeniero Elías Belmonte. Tenemos el de Hibeler, el que les había mostrado, ¿no? Y incluso estos Singer y otros que son clásicos también de resistencia de materiales, y los libros rusos, por supuesto, como Timoshenko y Stiopin y otros, ¿no?
que son libros rusos, Popov y demás, miren. Ahorita con todo lo de la guerra en Ucrania y Rusia, ya estos nombres ya antes que eran difíciles y además raros, ahora ya son muy comunes, ¿no? De ver. Bueno, ahí está. Es entonces el contenido de la materia, entonces ustedes pueden descargarlo igual de ahí de la plataforma. Y el texto que vamos a utilizar, que les había mencionado, es este de acá, con lo cual hoy día arrancamos la materia, ¿ya? Entonces vamos a iniciar estudiando este texto de mecánica de los materiales 1 de CIP 302AB, y ahora le vamos a meter aquí SEMA, ¿no? Ingeniero Elías Belmonte, ese es su texto. Bien, entonces, como habíamos indicado, la primera unidad habla sobre tensiones normales y cortantes simples en sistemas isostáticos, repasando, ¿no?, los objetivos que teníamos para esta unidad. Es que lo que pretendemos aquí es que al finalizar esta unidad, usted como estudiante tenga la capacidad de definir y conocer lo que estudia la resistencia de materiales. Por eso es que voy a colocar adicionalmente a este texto que estamos viendo en el aula virtual, material de otros textos donde habla que estudia la resistencia de materiales, desde cuándo se empezó a tomar en serio a los materiales para poder decir mecánica de los materiales, todo eso lo vamos a colocar en la plataforma, ¿ya? Y de eso, de ese contenido teórico, también vamos a sacar algunas preguntas para evaluar. Conocer y comprender las hipótesis básicas de resistencia de materiales. Hay hipótesis, suposiciones, supuestos que vamos a utilizar para poder analizar el comportamiento de los materiales. Definir qué son las tensiones y esfuerzos normales y cortantes. Si yo le pregunto, a ver, Gustavo, defíname qué es la tensión normal, dígame qué es la tensión normal, ¿no? Capaz ahorita usted me dice, no sé, ¿no? Y está bien, digamos, porque por eso está en esta materia, ¿no? Quiere aprender. O le digo, Hugo Lucas, a ver, que me está observando las tensiones cortantes, defíname qué es, ¿no? ¿Qué son las tensiones cortantes? Bueno, tal vez en este momento diga, no sé, digamos, ¿no? Entonces, eso es lo que queremos que ustedes puedan responder al finalizar esta unidad, ¿no? Y si les pongo un problema de análisis de un sistema isostático sometido a fuerzas normales y cortantes, ustedes sean capaces de analizar ese elemento, ¿no? Ver cómo se comporta, cómo se deforma, ¿ya? Bien, para eso tenemos la introducción acá al tema que nos dice que a diferencia de la estática, ahora tenemos una materia que es resistencia de materiales. ¿Cuál es la diferencia entre las dos materias? Bueno, la estática trata del estudio del equilibrio de las fuerzas que componen un sistema. Entonces tenemos una viga, algo que hemos visto en isostática, ¿no? Y teníamos apoyo simple o apoyo móvil, apoyo fijo, teníamos un empotramiento. Entonces lo que queríamos era calcular las reacciones que hay, ¿no?, en esos apoyos. Nada más, ¿no? Nada más. Eso era determinar las reacciones y hallar sus diagramas. Eso era en isostática. Entonces, en resistencia de materiales, mecánica de materiales, que se ocupa del estudio de los efectos causados por la acción de las cargas externas sobre el sólido deformante. Ahora, esas cargas, no carga distribuida, carga puntual, un momento aplicado que estaba en nuestras vigas y demás que estudiábamos en isostática o en las cerchas, ¿no?, en los pórticos, ya van a producir esfuerzos internos, ¿no?, que van a deformar la estructura. Entonces, vamos a ir analizando las fuerzas y las deformaciones que se van a producir interiormente ahora en la estructura, además de las relaciones que existen entre ellas. O sea, ¿qué pasa con cuando se le aumenta la carga, cuando se le quita la carga? ¿Cómo se comporta ese material? Eso es lo que vamos a estudiar en esta materia de resistencia de material. Esto le va a permitir al ingeniero, o sea, a ustedes que se están formando como ingenieros, en base a estos análisis, tomar una decisión acerca de qué material yo voy a utilizar. Porque ahora, como yo sé cómo se va a comportar, diré, ¿lo hago de acero? No, porque este material trabaja así. ¿Lo hago de madera? No, porque este material no soporta, digamos, tales esfuerzos o tales agentes externos. ¿Lo hago de plástico? ¿No?
no, o sea, porque puede ser también de plástico, ¿no? Hoy en día está muy de moda, por ejemplo, la impresión en 3D, ¿han visto? Hay casas incluso que se imprimen en 3D, ya son habitables. Entonces, igual van a estar sometidos a esfuerzo. O sea que también puedo hacerlo de plástico, ¿no? O no sé qué material será por el que utilizan las impresoras 3D. ¿Alguien sabe? ¿Nadie sabe? ¿Qué material utilizan? No. Alguna Pero yo he resina de visto fibra de carbono, creo. algo así, ¿no? Pero su acabado parece de plástico, ¿no? O sea, a mí me parece como un plástico, no sé. Sí. Pero puede ser otro material, ¿no? Interesante sería analizar, por ejemplo, eso, llevarlo al laboratorio y a ver, someterlo a compresión igual que una probeta de hormigón y ver cuánto resiste, ¿no? O jalarlo y a ver en qué valor de tensión rompe. Hacerlo corte, ¿no? Y ver cómo se comporta, ¿no? Para decir, este material sirve para cuando yo no tenga madera, puedo ocupar este material. O cuando yo no tenga acero, puedo ocupar este material, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros queremos saber. Hay a veces materiales como, por ejemplo, el acero, que puede ser muy bueno y es metálico, pero muy pesado, ¿no? Y necesitamos materiales con ese mismo comportamiento, pero más liviano. Ejemplo, les diré, cuando yo era más jovencito, chico, ¿no? Vivía yo en Sucre y me dedicaba a un deporte que se llama el bicicross, ¿no? Entonces, no jugaba fútbol y todo, porque he visto un montón de patichis ahí, ¿no? Todo el que juega fútbol ahí anda rengueando por aquí, por allá, porque ya le patearon o le hicieron algo por ahí, ¿no? Entonces yo elegí un deporte más interesante, que era el bicicross, ¿no? Y ahí estaba en mi bicicleta correteando y saltando, ahí hay algunos obstáculos que se ponen en el bicicross, unos saltos y demás que hay que hacer, ¿no? Y esas son las competencias. Y yo me di cuenta que mi bicicleta era muy pesada, ¿no? Porque era de fierro normal, digamos, ¿no? Pero el de mis competidores, de mis amigos, de mis contendores, se puede decir, ¿no? Con los que corría, que tenían una bicicleta que parecían una pluma, ¿no? Según yo eran de fierro también, pero las alzaba y eran una pluma, ¿no? Eran livianísimas. O sea, y por eso me ganaban seguramente, ¿no? Porque si teníamos las mismas condiciones, yo llegué a ser segundo lugar a nivel departamental, pero no pude llegar a ser primero, ¿no? Porque, por esa razón posiblemente, ¿no? Porque yo competía en una bici estándar, digamos, ¿no? Y yo veía, ¿y cómo, no? ¿Qué materiales son? Entonces, ahí habían bicicletas de titanio, de aluminio, de no sé qué más, ¿no? O sea, todo tipo de material. O sea, ahí me di cuenta que esos materiales eran altamente resistentes porque soportaban el peso del piloto y los saltos y todo lo que hacíamos y el esfuerzo, y eran súper livianos, ¿no? Entonces, al ser liviano, uno no se esforzaba tanto de llevar el peso de la bicicleta, entonces era interesante. Bueno, ya avanzando un poco más en mi carrera como piloto de bicicross, conseguí ya una bicicleta de similares características, pero ya no me alcanzó, ¿no? Para posicionarme en el ranking. Así que, y luego ya mis colegas pasaron a motocross y yo le dije a mi mamá que me compre una moto y por supuesto no lo hizo, y así que ahí acabó mi carrera como piloto de bicicross y luego de moto, ¿no? Porque obviamente no te compro eso, pero te compro tu cajón más, así que no quiso. Entonces, lo que les digo con esto, chicos, es que hay materiales, ¿no? Que nosotros tenemos que conocer. Bien, si yo hubiera conocido esas propiedades de los materiales, bueno, también no es solamente conocer, sino tener la plata para comprarlas, ¿no? No tenía la plata para comprarme una bicicleta de esas características, ¿no? Pero ustedes cuando estén trabajando en la ingeniería civil, van a tener a disposición los diferentes materiales y por supuesto van a tener los recursos para adquirir esos materiales, porque el cliente al cual ustedes le hagan el diseño va a decidir si lo hace o no con ese material, ¿no? Si tiene o no la plata para hacerlo, ¿sí? Entonces, por eso ustedes también van a estudiar cómputos y presupuestos, ¿no? Entonces, ustedes como ingenieros pueden hacerlo de piedra, pueden hacerlo de barro, pueden hacerlo de acero, de madera, de hormigón, de oro si quieren, ¿no? Han visto que en Dubái hasta el baño es de oro, ¿no? Entonces uno va y el inodoro, ¿no? De oro, el lavamanos de oro, no sé, en algunos, ¿no? Entonces por eso... Hasta el papel,
El papel, hasta la comida, ¿no? ¿Han visto el de Salt Bay, por ejemplo, el que sala así, ¿no? Su carne, ese, ¿no? Lo envuelve, ¿no? Y incluso hay un café con oro, ¿no? Café con oro y no sé qué más que se toman por ahí. Entonces hay todas esas cosas y depende de usted, ¿ya? Entonces eso es lo que vamos a ver acá en resistencia de materiales. La siguiente clase ya vamos a entrar a hablar sobre las hipótesis y todo eso. Voy a desarrollar. Esta primera clase ha sido de introducción para que nos conozcamos, veamos cómo vamos a llevar adelante la materia, sobre todo hablar del contenido, hablar del sistema de evaluación, etc. ¿Ya? Entonces a partir de la siguiente clase, el viernes, nos encontramos a las 15:15, ¿está bien? Yo voy a poner el link, voy a hacerlo a través de la plataforma Zoom para que lo pueda grabar, porque a través de esta plataforma no la puedo grabar. Para los estudiantes que no puedan ingresar, yo lo voy a subir ese video del día viernes a la plataforma para que ustedes lo tengan. ¿De acuerdo? Está bien, ingeniero. Ingeniero. Los días miércoles no vamos a grabar nada, así que todos tienen que nomás asistir la del miércoles, ¿ya? Bien. Un abrazo, chicos, un gusto poder iniciar esta materia con ustedes. Nos vemos en la siguiente clase, ¿sí? Ingeniero. Ingeniero, gracias. Ingeniero.